Hemos decidido ampliar y enriquecer el Pacto por México para blindar los programas sociales de los 3 órdenes de gobierno de cualquier desviación, manejo sesgado o uso electoral. Las acciones de gobierno, especialmente las vinculadas a la política social, no deben incidir en la decisión del sufragio, que solo corresponde a los ciudadanos de manera libre y secreta. Estos programas fueron creados para avanzar en la calidad de vida de los mexicanos, nunca para avanzar en sus preferencias electorales. A través de los compromisos que hoy suscribimos, nos aseguramos de no mezclar los campos de las contiendas. La lucha contra el hambre no debe ni habrá de confundirse con la lucha electoral. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Alberto Asís Nasif que nos permite escucharlo en este programa. Lo hemos invitado como investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y un muy apreciado analista en México sobre los temas del interés político, del interés social en nuestro país. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Carmen. Bueno, pues te hemos invitado, Alberto, porque en esta semana estamos viendo cómo este acuerdo cupular que en México se ha denominado Pacto por México, esta alianza entre la Presidencia de la República y los partidos políticos para impulsar un conjunto de reformas en México, bueno, pues ha tenido capítulos recientes en donde se vio tambalear este pacto político. Ayer vimos una ceremonia donde se le coloca un adendum, un agregado al pacto, producto de la presión política a raíz del escándalo que se ha denominado el caso Veracruz, que no es otra cosa más que la exhibición pública de un conjunto de grabaciones y de videograbaciones y audiograbaciones de reuniones entre funcionarios, exfuncionarios, candidatos de los 3 niveles de gobierno, en este caso organizando, digamos, las cosas para utilizar recursos y programas sociales a favor del PRI en las elecciones de Veracruz en julio próximo. El escándalo Veracruz hizo que el PAN por lo menos dijera: me levanto de la escena pública. El PRD se mostró también crítico al asunto y en conjunto, bueno, pues tenemos una presión hacia el llamado Pacto por México. Se le agregaron cosas, se asumieron compromisos para las elecciones del julio 2013 y sería interesante escuchar qué piensas del adendum al Pacto por México y qué piensas del contexto político que estamos siguiendo de cerca en México en este arranque de sexenio. Alberto Asís, ¿qué dices? Pues mira, Carmen, yo creo que el pacto por México de alguna manera se vio desde el principio que iba a tener un grave problema con el proceso electoral en curso. México es el país de las elecciones permanentes. Todos los años hay elecciones prácticamente locales o federales o extraordinarias. Algo. Y entonces se preveía que iba a haber un problema con qué hacer entre los 2 periodos ordinarios de sesiones. Todo estaba muy bien planeado. Vamos con una agenda para el primer periodo, vamos con otra agenda para el segundo periodo, las iniciativas, todo corría muy bien hasta que surge, digamos, de nuevo el llamado de las urnas y aparece el caso Veracruz. Y entonces la oposición se vuelve otra vez a identificar como oposición porque pues había como desaparecido como tal, estaban todos tan engolosinados, digamos, en la formación de los consensos y los acuerdos, los partidos, el PAN y el PRD, de alguna manera les dio muchísimo oxígeno el pacto, tanto hacia adentro de sus partidos que hay grupos que impugnan severamente que hayan firmado el pacto, como hacia afuera, es decir, todos los reflectores les permitían oxígeno después de la derrota electoral a estas dirigencias que se fueron a firmar el pacto. Entonces, ¿qué hacer para transitar del periodo ordinario de febrero-abril al de septiembre-diciembre? Y entonces, bueno, pues esto creo que es el resultado, es la pieza que encontraron este adendum para poder transitar, es decir, que siga un poco el proceso electoral y no se interrumpa de alguna manera por todas las
las denuncias y la lógica electoral, porque los partidos cuando están en elecciones pues están compitiendo, se están peleando por los votos. Eso, ¿cómo lo haces compatible y armónico con encontrar una solución común y legislar un proyecto sobre el que hay diferencias o que puede haber acuerdos? Pues creo que esta es una forma, pero hay dos lógicas ahí que se están contradiciendo. Ahora, el adendum plantea una serie de mecanismos para blindar, entre comillas, ¿no? Los programas sociales y la aplicación o manipulación de estos programas sociales, que en épocas electorales se acentúa de forma importante. Es decir, la manipulación y digamos, el traslado de recursos hacia los sectores más pobres, siempre hay un gran mercado de manipulación y un gran espacio para hacerlo. Pero en la época electoral esto se lleva al cubo exponencialmente. Entonces, ¿qué hacer con esos dos elementos? ¿Cómo la oposición puede medio recomponerse como oposición para presentarse en las urnas? Y cómo al mismo tiempo puede seguir manteniendo su compromiso de estar en el Pacto por México. Esta contradicción creo que la resolvieron, entre comillas, también en este adendum que se firmó el día de ayer. Para no tener que irse del pacto y para dar alguna respuesta precisamente frente a los escándalos o el escándalo Veracruz y lo que podría venir con el caso Coahuila, porque dentro de las escenas que se vieron en la firma del adendum está la imagen y la declaración del presidente del PAN que muestra una fotografía de la marea roja en Coahuila, que es una manera de mostrar cómo el propio gobierno de Coahuila está orgánicamente integrado, digámoslo así, a la tarea proselitista rumbo a las elecciones de julio, de tal suerte que el adendum, como dices, permite mantenerse en el pacto y dar algún tipo de respuesta frente a los escándalos de utilización de recursos gubernamentales con propósitos proselitistas a favor del partido del gobernador. ¿Son suficientes los elementos que el adendum contempla para blindar las elecciones de julio? Yo creo que no, es decir, en términos de eficacia, de cómo puedes tú realmente sacar de la lógica clientelista y electoral en la que están metidos los programas, con este conjunto de medidas. Yo creo que son medidas un tanto retóricas, muchas de ellas, que van a servir para que los partidos no se levanten de la mesa, para que puedan estar denunciando, como lo hicieron ayer, lo hizo el PAN con este caso ahora nuevo de Coahuila, pero podríamos tener 13 fotos más como la de Coahuila y la de Veracruz, y en todos los casos los gobernadores, esa es la lógica de operación política de los programas sociales. ¿Y no hay algo que impida que los gobernadores sigan haciendo lo que están haciendo rumbo a julio? Bueno, ahora se pusieron como una serie de acotaciones, como el decir, bueno, ya no se van a mover los padrones, porque el padrón es el mecanismo fundamental de manipulación, ¿no? Es decir, dame tu credencial y luego te tomo los datos y tú me apoyas y yo te conservo en el programa. Si no me quieres dar la credencial, te doy de baja, ¿no? Como vienen los testimonios de muchas personas que han sido dadas de baja ahora en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ahora que regresó el PRI al poder y que hay proceso electoral. O sea, no hay manera realmente de hacer eso. Entonces, bueno, ya no se van a mover los programas, ya no va a haber asambleas como las que hemos visto, ya no va a haber forma de que el gobernador manipule ahí. Es decir, son paliativos, son pequeñas aspirinas para evitar de alguna manera que se siga manipulando esto, pero mientras tú tengas un programa que sea bajo la lógica de los enfoques que le llaman focalizados, no hay manera de blindar y de evitar que la manipulación en todos los niveles de la estructura operativa funcione como tal. La única manera es cambiar el modelo, es hacer un modelo universal en el que todo mundo tenga acceso. Es decir, todo mundo en cuanto a la población necesitada de recursos de forma universal como derechos y no como una prestación o un favor del gobierno en turno, ¿no? Que da puerta abierta a la discrecionalidad. Sí, ya está totalmente demostrado que el que gana las elecciones, digamos, es el partido en el gobierno, ya sea a nivel federal o a nivel local. ¿Por qué? Porque hay una suerte ahí como de pacto implícito, de lealtad, ¿no? Es decir, tú me estás dando el acceso a un programa, yo por lo tanto te tengo que apoyar de alguna manera. O sea, uno piensa a veces que
dicen, bueno, toma lo que te den, pero tú vota libremente. No, ahí hay un compromiso y la gente se establece este compromiso y lo cumple. Además de que hay otra parte del problema que tiene que ver con un mercado realmente del voto. Es decir, la gente está esperando que en el momento de las elecciones, que es el único momento en donde van y le piden algo, lo consultan y de alguna manera lo toman en cuenta, ese momento, que es el momento electoral, pueda establecer algún requisito de intercambio de su voto por un favor político, ¿no? El corazón del clientelismo, que se ha generalizado en el país, ¿no? Ese es el tema. Alberto Asís, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Esto es lo que estamos viviendo los mexicanos en Coahuila, lo estamos viviendo hoy en la presentación de esas estructuras del gobernador Rubén Moreira. Desgraciadamente esto se presenta después del estado de Veracruz, cuando hicimos estas denuncias. Y por eso queremos seguir insistiendo en que estas prácticas las debemos de erradicar de nuestro paisaje. Una premisa fundamental del Pacto por México fue que ningún interés particular, personal, de grupo o de partido podría estar por encima del interés general del país. Al empeñar usted su palabra, empeña también su investidura institucional para que nada se interponga en la construcción de los acuerdos y de las grandes reformas que necesita el país. Alberto Asís, regresamos en esta conversación. En el corte seguíamos hablando desde luego de este modelo prácticamente de clientelismo que está muy extendido en toda la República Mexicana. Y tú me decías en el corte, bueno, eso que hoy se pone en evidencia en el caso Veracruz, atribuible al gobierno de Veracruz o presuntamente atribuible al gobierno de Veracruz y a los priistas de Veracruz, dices, bueno, lo han hecho todos los partidos, están los incentivos y los modelos de programas sociales en México que de no haber otro modelo, pues incitan o invitan a la utilización político-electoral de lo que no está permitido incluso en la ley. ¿Y no se salva nadie? Sí. No, creo que no se salva nadie porque es el modelo de aplicación de los programas y en la medida en que haya más recursos, hay menos reglas para rendir cuentas y hacer transparente las reglas de operación de los programas, como se le conoce. Las reglas de operación tienen que ver con esto precisamente, o sea, cómo puedes tú evitar la manipulación. Y creo que la ventana de oportunidad es tan grande, es decir, la necesidad de estos sectores que han venido deteriorándose en su ingreso, en su capacidad de tener acceso a bienes, pues es evidente que ahí hay una ventana de oportunidades terrible. Y entonces, para el político, los partidos y la clase política en los momentos electorales es cuando mayor jugo se les puede sacar a estos programas en esas ventajas. Entonces, no hay manera, digamos, de cambiar esto, sino a partir del cambio de modelo. Y esto, de alguna manera, que no se había contemplado en los compromisos del pacto, pues está ahí presente, porque el pacto es completamente, digamos, funcional al modelo económico. Esa es otra de las contradicciones que no se han denotado. Y sobre todo me llama la atención por parte de la izquierda, porque lo nuevo del pacto, ya hemos visto muchísimas alianzas entre el PRI y el PAN, pero ahora lo nuevo es que esté esa parte, por lo menos de la izquierda, y que no hayan metido en la agenda. Ellos dicen, es que es nuestra agenda. Pues, ¿dónde está la agenda para mejorar los salarios, para incentivar el mercado interno, para cambiar las condiciones de precariedad laboral que existen? Pues tampoco están. Entonces, todo eso lleva a reforzar el clientelismo de alguna manera. Ahora, dirá la izquierda que es la agenda de la izquierda en el pacto con la reforma de telecomunicaciones, por ejemplo. Bueno, de alguna manera creo que no era una agenda exclusiva de la izquierda. Ahí también Acción Nacional pues estuvo de forma muy insistente, sobre todo algunos de sus legisladores, pero creo que
en efecto hay resultados positivos y ellos se quieren poner la medalla, que ese es otro de los costos de estar en el pacto para la oposición. Es decir, que las medallas, como se dice, se las lleva el gobierno, federal, el presidente Peña Nieto, y entonces ellos quedan ahí un poco veremos. ¿Y qué pronóstico haces en esa lógica para las elecciones de julio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué imaginas? Bueno, yo creo que lo que hemos visto precisamente en el caso de Veracruz, el contexto de las elecciones del año pasado, aunque las lógicas federales y locales son distintos en términos electorales, lo que podemos ver es una maquinaria priista muy fuerte, reforzada ahora con el regreso del PRI a Los Pinos, en donde van a ser altamente competitivos frente a una oposición que se ha venido desdibujando, en términos no solo de que ha venido perdiendo bastiones importantes, votos, elecciones, y que en las elecciones locales suele ser mucho más débil que en términos federales. Preveo que para el 7 de julio va a haber un gran triunfo tricolor, vamos a decirlo, es decir, ellos van a tratar de sacar adelante los 14 procesos electorales. ¿Carro completo? Pues no sé si carro completo, pero un carro muy fuerte. Ya lo han demostrado que en elecciones locales y en elecciones intermedias el PRI tiene una maquinaria más eficiente que la oposición, y que la oposición no ha podido generar estos mecanismos para ir casa por casa, cuadra por cuadra. Hay toda una ingeniería como el PRI ha logrado hacerse competitivo, sobre todo en los sectores más necesitados, en las comunidades rurales, en las colonias populares, que lo vuelven un partido muy difícil de vencer en las elecciones locales. Por eso creo que va a ser un adendum que va a ser un motivo de denuncia permanente por la oposición en estos meses de campaña, pero el resultado va a ser yo creo que muy bajo en términos de eficacia. Bueno, además del adendum, donde están medidas explicadas ahí, van a suspender lo que decías, la realización de asambleas o reuniones públicas de operadores de programas de beneficiarios 45 días antes de la jornada, adelantar 45 días antes de la elección la entrega de apoyos, publicar a nivel estatal la lista de beneficiarios de los padrones, la unidad de inteligencia financiera va a investigar las cuentas bancarias de los gobiernos de los estados. Queremos ver eso, a ver qué resulta de la investigación de la unidad de inteligencia financiera. Bueno, el conjunto de medidas que se anuncian, y también está esta idea de acelerar compromisos que estaban ya establecidos en el pacto antes del adendum, como la reforma política, sí, como una manera de dar respuesta a la presión generada por los escándalos, o el escándalo particularmente del caso Veracruz, ahora con el agregado de lo que deja el PAN con el asunto Coahuila, que tendremos que investigarlo y saber exactamente su alcance. Pero déjame hacer una pausa y hablemos de ello. Si se acelera esa parte de una reforma anunciada, ¿Qué implicaciones tendrá en la política mexicana? ¿De qué se trata? Volvemos después de la pausa. El pacto no puede ser rehén de las elecciones, por importantes que éstas sean. Si no hacemos frente con oportunidad a los problemas acuciantes, poco importará quién triunfe en los comicios. Y vamos juntos a combatir la suspicacia, a eliminar la zozobra de la sospecha. Queremos aportar más certeza jurídica para favorecer el clima de civilidad política. Entramos en la parte final. Alberto Asís, te decía que dentro de los acuerdos, adendum y todo esto de los miembros de la élite política, está la idea de adelantar, de acelerar el proceso de reforma política. ¿Qué significa eso y para qué serviría en un momento como este? Sí, yo creo ¿Esperando qué? Sí, el ciclo que comentábamos siempre es elección, conflicto, reforma. Y entonces es la búsqueda permanente, digamos, de cómo construir equidad en los procesos electorales. Lo que hace el adendum ahora es eso, es decir, antes no sabemos qué pasó con los programas sociales, pero hubo una terrible manipulación. Y después del
proceso electoral va a haber otra terrible manipulación. Entonces, ahora la reforma política que están planteando es para corregir lo que sucedió en el 2012 y establecer que haya causas de nulidad por todas esas violaciones a la legalidad, por el manejo de recursos y por toda la serie de inconformidades que presentó la oposición. Como parte de este adendum quieren ahora acelerar esta reforma político-electoral que tendría su consecuencia, pues, en términos federales en las próximas elecciones intermedias en el 2015. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelven, pero siempre vamos como un paso atrás porque elección, conflicto, reforma, esa reforma de alguna manera creen que va a solucionar el caso cuando van a aparecer otros temas. Cuando ya se están desarrollando otras maneras. Exactamente. Resuelves las que ya hiciste y que causaron un escándalo. Hay las causas fundamentales ya de la inequidad están fuera un poco del sistema electoral. ¿Y habrá, Alberto, esperanza para que se pueda construir un sistema de competencia política democrático en México que resuelva, si no al 100%, pero sí en un porcentaje más alto de bateo esta circunstancia, para aspirar claramente a una competencia equitativa y democrática? Bueno, yo creo que hay poco optimismo ahora. Es decir, que si no resuelves las causas estructurales, si no tienes una oposición fuerte que compita y que tenga atrás a una sociedad organizada que demande también, pues con estas reformitas y estos adendos, pues va a ser muy difícil que cambie la cosa realmente. En ese sentido yo no estaría muy optimista. Creo que es un juego ya de clase política para irse llevando ahí un poco en los reflectores su permanencia, ¿no?, en los puestos que ocupan y seguir ofreciendo algún tipo de expectativa a la sociedad, pero creo que... Algunos reclaman precisamente en esa misma lógica que, por ejemplo, no se coloque el tema de la corrupción política como un tema prioritario en un pacto político popular. Bueno, el caso Veracruz es un tema de corrupción política en el fondo. Entonces, ¿cómo le amarras la mano a un gobernador priista y ahora el caso de Coahuila y van a venir los otros casos uno tras otro? Y entonces creo que son como pequeños dulcecitos esta adenda para ver cómo se endulza este tránsito entre un periodo ordinario de sesiones y el otro y que se conserve el pacto y que se pueda ir legitimando la clase política. Creo que ese es el resultado. Pues ese es el análisis implacable en esta parte, Alberto, de lo que para tu punto de vista significa todo lo que estamos viendo a través de este llamado Pacto por México y el momento que está cruzando en estos instantes con el adendum del día de ayer. Alberto, pues gracias por estar aquí y compartir tus reflexiones y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana.